cercanas a los 38.000 millones de pesos, y la utilidad neta, que también crece al 7%, con cifras del 21%, 21.000 millones de pesos. Es bueno recordar que estos números están afectados por dos eventos externos que son importantes tener en cuenta, no como una excusa, sino para que también se entienda que la dimensión de los resultados nuestros. Nosotros tenemos dos elementos que nos cogieron de sorpresa. El primero es el incremento al salario mínimo, que tiene un efecto no porque nosotros tengamos empleados de salario mínimo, pero eso tiene de todas formas efectos sobre la estructura salarial de la bolsa. Y el segundo, el impuesto al patrimonio, que como somos del sector financiero, pues de todas formas tuvo una tasa incluso superior a la general que se puso como parte del impuesto. Entonces, realmente estos resultados ya involucran el efecto de esos dos temas que son importantes y que pues, por supuesto, toca asumir como parte, digamos, de nuestras obligaciones. Efectivamente, a pesar de estos dos elementos contrarios, pues tenemos un buen semestre, jalonado como de buena parte por el registro de facturas, que ustedes bien saben que es el principal ingreso de la bolsa, pero yo quiero hacer énfasis en dos temas adicionales. O antes de entrar a eso, tenemos un mercado de compras públicas que, como les mencioné hace 3 meses, cuando nos vimos, ya hace 3 meses, el mercado de compras públicas este año lo esperamos con un volumen inferior al del año pasado, por eventos puntuales. Y en eventos puntuales que, digamos, son característica de la dinámica del mercado de compras públicas. Y este año, en este primer semestre en particular, pues obviamente la ley de garantías nos tiene un efecto. Y de alguna manera el mercado de compras públicas pues viene presentando esa dinámica. Sin embargo, como vamos a ver, lo que esperamos es que este segundo semestre, digamos, recuperemos el ritmo que veníamos y cumplamos con el presupuesto. Pero quiero hacer mucho énfasis en dos temas adicionales. El primero es nuestra consolidación como plataforma de financiación no bancaria. El mercado de facturas electrónicas está teniendo un dinamismo que ya realmente está cogiendo una fuerza y muy interesante. Los números muestran un crecimiento un crecimiento de 5 veces frente a lo que se hizo el primer semestre del año pasado. Eso, pues, obviamente, digamos, ese número no es como más o menos esperado, uno podría decir, porque de todas formas el año pasado fue el año como de introducción y este año ya empieza a convertirse en el año de estabilización y crecimiento sostenido. Y eso lo estamos viendo. El mercado de facturas de la bolsa mercantil está claramente mostrando una diferenciación en el mercado de factoring de Colombia. Y con un potencial todavía muy grande para seguir creciendo. También tenemos en el tema y siguiendo con este tema de financiación no bancaria, el tema de la financiación de proveedores a través del registro de la cesión de derechos económicos en nuestro SIM, y fuera de eso, en las OIGs. Ambas también han tenido un crecimiento muy importante, o sea, de manera sostenida se mantienen unos niveles interesantes de financiación aquí en la bolsa mercantil. Y como gran hito, y yo creo que este es como el tema que realmente le va a dar una dimensión muy grande. En la semana pasada, esto sí no es un evento del primer semestre, sino de la semana pasada, tuvimos, después de muchísimos años de estar, digamos, empujando los temas, tuvimos una subasta de energía. Esta subasta de energía fue una subasta de expansión. No fue una subasta de las nuestras, de nuestro mecanismo de comercialización de energía. Pero esa subasta se hizo sobre la misma plataforma, la hizo la Bolsa Mercantil, y se hizo sobre, digamos, ya pusimos a prueba nuestra plataforma, pusimos a prueba nuestra capacidad de traer grandes jugadores a las subastas.
y fue exitosa, fue muy exitosa realmente. Se pudieron adjudicar 2 productos de los 4 que el ministerio quería subastar, y efectivamente, digamos, en esta última subasta, pues en esta subasta, o esta primera subasta más bien, pues efectivamente se hace una incorporación de nuevas energías a la matriz energética colombiana. Entonces, eso es un hito. ¿Y por qué realmente, más allá de que esta sea una subasta del ministerio, es tan importante llamar la atención sobre el éxito de esta? Porque de aquí en adelante, ahora en agosto, arrancan las subastas del mecanismo de conexión energética. En septiembre vamos a tener 2, y antes de que se acabe el año, con mucha probabilidad vamos a tener una adicional. Es decir, ya empezamos a tener y a poner un pie importante en ese mercado de contratos estandarizados de energía. Eso va a ser un cambio importante, no solamente para la bolsa, sino también para el país, porque le da al país una transparencia que tanto necesita la formación de precios en los mercados energéticos. Entonces, realmente estamos viendo un futuro que finalmente se está consolidando. La bolsa, desde hace muchos años, expresó su voluntad de entrar en ese mercado, y realmente, digamos, la persistencia que tuvimos y la voluntad de estar ahí finalmente se está materializando, y eso, digamos, ya al futuro uno empieza a ver unos valores importantes para ya pensando de 2027 en adelante. Dentro de eso también quiero mencionar algo que es muy interesante y está dentro del mismo sector, y es que la semana pasada tuvimos un foro, el foro de gas. El foro de gas se está convirtiendo como en el foro en Colombia, ya es el segundo que hacemos, pero es el foro en el que realmente los temas energéticos y sobre todo en los temas de gas se están discutiendo de manera seria, de manera técnica, trayendo a la discusión experiencias internacionales, técnicos y conocedores de los mercados, tanto locales como internacionales, en América Latina, en América en general, en Colombia. Los grandes empresarios del sector, los grandes agentes, los responsables de la política pública, la supervisión, en fin, tuvimos un día muy interesante, pero digamos, más allá de y las conclusiones de ese foro realmente se vuelven, y es nuestro esfuerzo desde el gestor del mercado de gas, convertir las conclusiones de ese foro en aportes al debate de la política pública del país. Para ninguno de ustedes es una sorpresa que pues el tema de gas es un hecho complicado en Colombia, y nosotros en realidad nos estamos posicionando como parte de ese debate, dada el conocimiento que tenemos de toda la información que tenemos acá en la bolsa del gestor, a través del gestor de gas, pero también del conocimiento técnico de los temas. Entonces, esos son 2 hitos importantes en el área en el área de mercados energéticos, y en las otras áreas de financiación no bancaria. Y como dije, digamos, un poco este segundo semestre, todo esto esperamos que se empiece a materializar y que terminemos un año, digamos, como cumpliendo no solamente con el presupuesto del mercado de compras públicas, sino también con esta dinámica de las nuevas apuestas que nos hicimos hace unos años. Entonces, ahora Juan Camilo les va a presentar, digamos, el detalle de los números, pero esto era el mensaje que yo quería mandarles. Muchas gracias. Bueno, gracias María Inés, muy buenos días para todos. Y en efecto, como lo mencionó María Inés, tuvimos un segundo trimestre muy positivo que voltea un poco la tendencia que les presentamos al cierre del primer trimestre. Entonces, en resumen, cerramos la primera mitad del año con un crecimiento positivo, con resultados que siguen consolidando un poco el resultado del año pasado, que fue un año extraordinario para la bolsa. De manera que voy a hacer a lo largo de mi presentación algo de detalle sobre lo que acaba de mencionar María Inés con respecto a nuestras cifras. Entonces, como lo acaba de mencionar, los ingresos crecieron un 16%, y como les mencionaba, primer trimestre crecimiento del 4%, muy plano frente al 2025.
segundo trimestre, pues se consolida la tendencia de crecimiento al 16%. El año pasado tuvimos un crecimiento superior, digamos, a nuestro promedio histórico, que fue cercano al 33%. Este año vamos en un 16%, que de todas formas es muy superior a las expectativas que teníamos para el desempeño en términos de los ingresos operacionales de la compañía este año, y que de cara a lo que resta del año, pues también se van a ver impulsados por las operaciones de las subastas del mercado de energía, de contratos estandarizados de energía. De manera que, pues, un primer semestre que cierra de manera muy positiva en términos de ingresos, y estamos viendo con muy buenos ojos el desempeño de la segunda mitad del año, manteniéndonos probablemente igual o mejor que lo que estamos marcando en este momento al cierre del primer semestre. En términos de gastos, como lo mencionó Marinés, tuvimos dos efectos importantes en gastos operacionales. El más importante tal vez fue el del impuesto al patrimonio, en donde, como se mencionó, el sector financiero tiene una tasa o tuvo una tasa del 1.6%, mientras para el resto del sector, para el resto de los sectores económicos fue del 0.5%. Y eso, pues claramente tuvo un impacto importante en los gastos. Si uno quita ese efecto del impuesto al patrimonio en los gastos, que fueron de 34.900 millones, el crecimiento de los gastos, aislando el efecto del impuesto al patrimonio, fue del 8.5%, inclusive un poco por debajo de la proyección que nosotros teníamos para este primer semestre. Entonces, pues nuevamente quitando ese efecto, inclusive estaríamos creciendo nuestros gastos por debajo del crecimiento de gastos del primer trimestre del año. Por otra parte, en términos de EBITDA y utilidad neta, el EBITDA el primer trimestre presentó un decrecimiento del 4%, cerrando en 17.600 millones de pesos. Este segundo trimestre cerramos con un crecimiento acumulado del 13%, y nuevamente, si aisláramos el efecto del impuesto al patrimonio, el crecimiento de la EBITDA fue cercano al 20%. Entonces, también digamos que en la operación estamos teniendo un desempeño bastante bueno, inclusive parecido a lo que habíamos registrado en términos de crecimiento el año pasado, que, como lo mencioné, fue un año tal vez que marcó récord en los indicadores de crecimiento de la compañía. Y en términos de utilidad, pues también cerramos primer trimestre un decrecimiento del 3%, habíamos cerrado en 10.600 millones de pesos, segundo trimestre acumulado 21.000 millones de pesos con 7%, y aislando el efecto del impuesto al patrimonio, el crecimiento de la utilidad neta habría sido del 14% aproximadamente. Entonces, pues nuevamente quiero resaltar un poco el desempeño operativo aislando estos efectos, pues que son particularmente el efecto del impuesto al patrimonio, un efecto de una sola vez. El efecto del incremento en el salario mínimo, pues también tuvo un impacto importante en nuestros gastos, sobre todo durante el primer trimestre. Pero en términos generales, pues vemos un muy buen desempeño en términos de resultados al cierre de junio de 2026. En resumen, pues aquí tenemos un resumen de lo que les acabo de contar, una EBITDA que creció un 13% con 38.349 millones. El margen de EBITDA cerró en 53.6%, muy similar al del año pasado, que fue de 55, y el margen neto de 32.1 a 29.4, nuevamente, pues por el efecto del impuesto al patrimonio. Si aisláramos ese efecto del impuesto al patrimonio, el margen neto se ubica en 35%. Entonces, estamos inclusive un poco mejor de lo que habíamos marcado al cierre del primer semestre del 2025. En términos de producto, como lo mencionó Marinés, pues seguimos teniendo una palanca importante en el registro de facturas. El registro de facturas de los 71.000 millones de pesos de ingresos que tuvimos al cierre de junio representó cerca de las 2/3 partes, 50.480 millones de pesos, aumentó un 38%, y en términos de volumen registrado pasamos de 41 billones a 53 billones de pesos.
Con esto estamos viendo que el registro de facturas al final del año podría estar cercano a los 100, entre 100 y 102 billones de pesos, también con un crecimiento significativo frente al 2025. Aquí quiero resaltar tres elementos importantes en términos de qué pasó dentro de ese registro de facturas. El registro de bebidas pues sigue teniendo un impacto importante dentro del registro total. De esos 53 billones, cerca de 11.8 billones de pesos estuvieron representados en bebidas. Alimentos balanceados, que tradicionalmente ha sido uno de los sectores de mayor peso en el registro de facturas, fue cercano al 11% del registro total con 6.6 billones de pesos. Y bovinos y avicultura con 5 y 3 billones de pesos. Aquí quiero resaltar dos cosas. Hay, digamos, un efecto mixto en términos de comportamiento de precios. Nosotros hemos estado evidenciando una tendencia al alza en general en los precios de los alimentos durante el primer semestre del año. Sin embargo, aquí dentro del registro tenemos un efecto mixto. Como ustedes ven, en el consolidado, el comportamiento de precios fue negativo, cayó un 4%, mientras que las cantidades registradas crecieron un 35%. Eso nos lleva a ese 31% de crecimiento que pasó de 41 a 53 billones. Y en esencia tenemos dos, pues el sector de bebidas tiene un crecimiento en precios del 2%, y bovinos, que es otro de los sectores, digamos, que tiene un comportamiento al alza en términos de precios, creció un 14%. Los demás sectores, digamos, en importancia, aceites y grasas, los precios cayeron un 12% y avicultura un 15%. Entonces, pues esto, en términos generales, un efecto mixto en términos de comportamiento de los diferentes subyacentes que se registran. Sin embargo, pues seguimos teniendo un crecimiento destacado del 31% al cierre del semestre. El mercado de compras públicas, como lo mencionó María Inés, pues viene con unos efectos de rezago un poco asociados a todos los procesos de contratación de las diferentes entidades. Sin embargo, pues ya durante el final del segundo trimestre comenzamos a ver una recuperación de ese rezago que traíamos frente a nuestra expectativa. Cae en volumen registrado de 1.9 billones en el 2025 a 1 billón de pesos al cierre de este primer semestre. Y eso, pues, en esencia, tiene que ver ya con operaciones puntuales que marcaron un crecimiento importante en volumen en el 2025. Aquí quiero resaltar también dos cosas. Cerca de las 2/3 partes del volumen negociado están representados en tres entidades muy grandes, que es el Gobierno Nacional Central. Como gobierno representa cerca del 25%. Bogotá, distrito, marcado entre diferentes entidades del distrito, representa cerca de otro 25%, y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares otro cerca de un 20%. Esto nos marca cerca de las 3/4 partes del registro total está representado en tres entidades, pues que por debajo tienen más entidades que están contratando, pero es un comportamiento bien interesante. Especialmente en Bogotá se han logrado vincular nuevas entidades dentro del proceso de registro. Y en términos de productos negociados, pues tres productos que marcan tendencia de manera importante: alimentos, vigilancia y servicios. Entonces, pues el registro, el mercado de compras públicas viene rezagado frente al resultado del año pasado. Venimos muy cercanos a la meta y ya estamos viendo un segundo semestre que tiende a recuperar una buena dinámica de crecimiento frente al 2025. Las OIGs y el registro de cesión de derechos económicos, tuvimos ingresos por 2.100 millones de pesos, creciendo un 19% frente al año pasado. Este es un crecimiento bien importante. Estos dos productos llevan cerca de 2 años marcando crecimientos superiores al 15%, de manera que se vienen consolidando como un rubro que va ganando cada vez más importancia dentro del total de nuestros ingresos.
y un volumen negociado que pasó registrado que pasó de 317.000 a 351.000 millones de pesos. Ticket promedio se mantuvo más o menos igual, pasó de 1.500 millones en el 2025 a cerca de 1.600 millones en el 2026. Y aquí lo importante es tal vez resaltar, bueno, el número de operaciones también se mantiene similar, pasamos de 283 operaciones a 296, un 5% de crecimiento. Y el saldo, los saldos sí vienen aumentando un 18%, pasando de 161.000 a 190.500 millones de pesos. Y esto lo que significa básicamente es que se ha alargado sensiblemente la duración de las operaciones, pero pues claramente viene apalancado también por el mayor volumen registrado. Entonces hay una combinación de esos dos factores que nos permite ese crecimiento destacado de los ingresos de estos dos productos en un 19%. Y finalmente, como lo mencionó María Inés, el mercado bursátil de facturas viene ganando cada vez más importancia. Al cierre del primer trimestre habíamos negociado cerca de 59.000 millones de pesos, lo que quiere decir básicamente que al cierre de este segundo trimestre cerramos con cerca de 2.3 veces lo que se había negociado durante los primeros 3 meses del año. En lo que va de este tercer trimestre, ya estamos marcando también un crecimiento bien importante en los volúmenes negociados y estamos viendo, digamos, para el resto del año, un comportamiento bien interesante en términos de los valores negociados, que pues vamos en 35.000 millones de pesos. Esperamos cerrar en un volumen muy superior a esto. Están llegando cada vez más nuevos actores a este mercado. Y como pueden ver aquí en esta gráfica, pues también bien diversificado en términos de el tamaño de los actores que están viniendo a buscar financiación. Tenemos sobre todo resaltar micros y pequeñas empresas, representan cerca de la mitad de las compañías que están viniendo a buscar financiación a través de Atrae. Y en términos de plazos y duración, pues tenemos una mezcla también bien interesante, una concentración importante en plazos entre 150 y 180 días, pero en general tenemos una distribución relativamente equitativa entre diferentes plazos. Los menores plazos son tal vez los plazos inferiores a 30 días, pero superior a 30, entre 30, 60 y de 60 días para arriba, pues hemos venido, digamos, consolidando los volúmenes negociados en cada uno de esos rangos, lo que nos permite también ir consolidando diferentes estrategias que permiten ir atrayendo nuevos actores a este mercado. O sea, esa mezcla de plazos que permite también acceder a diferentes tasas y a diferentes tipos de inversionistas, pues nos ha permitido consolidar de manera muy importante este producto, que como lo mencioné, pues estamos viendo un comportamiento bien importante para el cierre del año. Y con eso cerramos nuestra presentación. Juliana, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. María Inés. Les recordamos que pues está el chat, o si alguien quisiera levantar la mano y abrir el micrófono para hacer alguna pregunta, pues aquí abrimos el espacio. No vemos en el chat ni manitos levantadas. Entonces, pues con esto damos por terminada la sesión. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Recordarles que va a estar la grabación colgada en nuestra página web. También les estaremos haciendo llegar el material, la presentación. Y pues agradecerles por su presencia. Nos vemos entonces en la siguiente presentación de resultados del tercer trimestre del 2026. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.